¿Ya? No, da lo mismo. Ya. Necesito que vean la guía, ya vemos varios. Así que eh, voy a comenzar con los ejercicios, ¿vale? Para que tomen atención de cómo se hacen y si tienen dudas las van haciendo el tiro. Voy a intentar. Es una guía que dice PH, que en la primera página tiene materia y que en la otra página tiene ejercicios. Esta guía es, lo voy a volver a mostrar, es esta guía. ¿Ven? Esta guía tiene, ven si la encuentran súper fácil. Van donde dice al curso que tienen en Classroom, después entran a ver, la tengo acá también. Se van al curso de Classroom, después se van donde dice trabajo en clase, dice guías de trabajo y hay dos, dice guía molaridad y guía PH, entran en la de PH y ahí están los ejercicios. ¿Ya? Y en verdad podría dejarla, pero necesito mostrar los ejercicios, cómo se hace. ¿Ya? Solo por eso. Ya la buscas después, ahora toman atención nomás y yo les voy leyendo, en realidad ni siquiera hay un problema, son solo ejercicios. Lo primero que necesito que entiendan un poco, que es como la parte más básica, y nosotros ya lo hemos hablado, es lo que es el pH, ¿ya? Entender que el pH es la función matemática del menos logaritmo o logaritmo negativo de una unidad de concentración que mide la concentración de hidrógeno, ¿vale? Ahora, nosotros expresamos esta concentración en unidad de concentración molar, que es lo mismo que moles en litro de solución. ¿Todos me están escuchando? ¿Sí? Necesito que me lo confirmen. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los ejercicios? En realidad, como la escala del pH va de 0 a 14, se establece que en la suma del pH más el pOH es igual a 14, ¿vale? Ahora, como nosotros dijimos que P es menos logaritmo, y si tengo pH y pOH, la única diferencia está en la concentración de que estoy midiendo, ¿ok? Generalmente, cuando yo calculo pH es para las sustancias ácidas, y cuando yo calculo pOH es para las sustancias básicas, ¿ok? Ahora, cómo puedo calcular el pH si me dan el pOH? 14 menos el pOH va a ser igual al pH. Y de la misma manera, para calcular el pOH es igual entonces 14 menos el pH. Ahora, calcular el pH es súper fácil, por eso vamos a ir al ejercicio, a la primera parte de los ejercicios, la actividad que hice uno. Dice calcule el pH o pOH de los siguientes compuestos. Ya, voy a cambiar de color. El pH o pOH de los siguientes compuestos. Tenemos una sustancia que tiene OH, y todas las sustancias que tengan OH nosotros las vamos a definir como sustancias básicas, o sea, su pH va de 7 a 14, de 7 hacia arriba. Entonces, todas las sustancias que tengan hidrógeno principalmente, que nosotros podemos definirla como un ácido, su pH debiese estar entre 0 y 7, ¿vale? Entendiendo que 7 y lo cercano a 7 es neutro.
Entonces el primer ejercicio dice, letra A, lo voy a copiar tal cual para que después no se pierda. NaOH es igual, y me dan una concentración molar, que es 0,0076 molar. ¿Cómo calculo el pH de esta sustancia? Porque me están pidiendo el pH o pOH. En este caso, como es una base, ¿qué voy a calcular? El pOH. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a mi calculadora, ya, de forma muy sencilla. Mi calculadora científica, por favor, ya. Y voy a escribir menos logaritmo y coloco la concentración que me están dando, que es 0,0076. Y cierro mi paréntesis y esto me va a dar un número, que en este caso es 2,11. Entonces voy a tener un pOH igual a 2,11. ¿Ya? Y el pH es adimensional, no tiene unidad de medida, solo es un número. ¿Ya? Ahora, para poder calcular y transformar esto a pH, el pH ¿ya? El pH va a ser igual a 14 menos el pOH. Entonces mi pH va a ser igual a 14 menos el pOH que yo ya lo calculé, que era esto, ya es mi pOH. Entonces va a ser menos 2,11 mi pH, entonces va a ser igual a 11,89. Ahora, este número tenemos que analizar si es coherente o no es coherente. Se me dice que mi pH es de 11,89 para una sustancia básica. ¿Está correcto o no está correcto? Ahora sí necesito que me digan sí o no. Ya. Eso es lo primero que necesito que entienda. Si yo coloco, o sea, si a mí me da que el pH, si estoy midiendo el pH de una sustancia que tiene concentración de OH, como es el hidróxido de sodio, ¿ya? Que es acá esta sustancia, ¿ya? Como tengo OHs, sí o sí mi pH tiene que ser mayor a 7. Y en este caso, mi pH es mayor a 7. Y como es mayor a 7, entonces está bien calculado. ¿Ok? ¿Cómo sacó el pOH de la calculadora? ¿Ya? En la calculadora, lo único que tengo que colocar para calcular el pOH es colocar el menos, después logaritmo, y generalmente me abre un paréntesis, ¿ya? Ahí lo estoy explicando otra vez. Y coloco el valor que me dan para mi concentración de OH, ¿ya? Si yo voy a la guía, me dice que la molaridad del hidróxido de sodio, en este caso, es de 0,0076 molar, ¿ya? Entonces yo coloco menos logaritmo de esa concentración en la calculadora y ahí me va a dar 2,11. Y este va a ser mi pOH, ¿ya? Porque estoy midiendo la concentración de hidróxidos, ¿sí? Ahora, para calcular el pH, siempre es 14 menos el pOH. Y en este caso, el pOH, ¿cuánto es? 2,11.
Entonces yo ahora resto 14 menos 2,11 y me va a dar 11,89. ¿Sí? Ya creo que estamos, esta parte quedó más o menos clara. Ahora, si me dan un ejercicio como la letra B, ya, ese es más fácil todavía. ¿Por qué es más fácil? Porque ese, en la letra B, yo tengo ácido clorhídrico. Entonces ya me están dando un ácido, una sustancia que tiene concentración de hidrógenos. Y la concentración va a ser de 0,00034 molar. Entonces aquí es súper simple. Como tengo que calcular el pH de la sustancia, inmediatamente mi pH va a ser menos logaritmo de mi concentración de hidrógenos. ¿Ya? Y en este caso mi concentración de hidrógenos es 0,00034 molar. Entonces mi pH en este caso, voy a la calculadora, menos logaritmo de 0,00034, y esto me va a dar igual a 3, vale, me va a dar igual a 3,46. ¿Ya? Y ahí no tengo que hacer nada más, porque ya tengo listo mi pH. ¿Entendieron? ¿Se entendió esa parte? Florencia, lo que pasa es que yo calculo con pOH cuando mi concentración es de hidróxidos, ¿ya? No, en este caso no tengo que restar el 14, porque estoy midiendo pH de una sustancia que tiene alta concentración de hidrógeno. De hecho, es un ácido, por lo tanto mi pH debiese estar entre 0 y 7, ¿cierto? Y aquí, mi pH, ¿cuánto me dio? Por lo tanto, ¿corresponde que la sustancia sea ácida? Ahora, ¿por qué no le resto el 14? Porque acá el 14 yo lo utilizaba para transformar mi pOH a pH. Y como aquí yo calculo inmediatamente el pH, no necesito restar el 14, no tengo nada que transformar, ¿ya? Porque finalmente lo que nosotros utilizamos es el pH, y el pH no es la medida de la concentración de hidróxidos, es la medida de la concentración de hidrógenos. Miren, le voy a explicar otra cosa para que lo entienda. En una, en una reacción, ¿ya? Sí, lo voy a explicar de nuevo. Y no manden los mensajes en privado porque igual esto está en el video, así que después igual todos lo van a... Ya. ¿De dónde sale el 14? De la escala de pH. La escala de pH va de 0 a 14. Entonces por eso para yo poder completar el pH necesito restarle el pOH. Ya. Las sustancias ácidas en su estructura generalmente tienen iones de hidrógeno. ¿Ya? Sí, sí, muy bien Cata Chamorro. Esa es la, esa es la lógica, en realidad. Mira, las sustancias ácidas siempre tienen alta concentración de hidrógenos, ¿ya? Y generalmente nosotros de esa manera reconocemos un ácido, porque tiene hidrógenos en su estructura. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, ya que es el ejemplo que más vamos a trabajar en esta guía. Tiene concentración de hidrógeno, pero no tiene concentración de OH. Por lo tanto, lo lógico es que sea un ácido y no una base, ¿ya? A diferencia de las sustancias básicas o alcalinas, ¿ya? Que nosotros definimos como una base,
que en su estructura tienen generalmente iones OH, que se conocen también como iones hidroxilo, ¿ya? Estos generalmente se definen como protones o iones de hidrógeno, y estos generalmente son iones hidroxilo, ¿ya? Y que... Ya, ¿quién está haciendo esas flechas, por favor? ¿Ya? Ahora, el... Ya, paren de rayar la pizarra, por favor. Ya. Entonces, sustancias como el hidróxido de sodio, ¿ya? Que en su estructura tienen OH, nosotros lo definimos como sustancias básicas, ¿ok? Entonces, generalmente, cuando yo tengo una concentración molar de esta sustancia, y yo tengo una concentración molar de esta sustancia, si yo le aplico logaritmo, ¿ya? Yo le aplico menos logaritmo a esta, que me va a dar concentración de protones, y si yo le aplico menos logaritmo a esta, que va a ser la concentración de iones hidroxilo, ¿ya? Ambas me van a dar un número, que va a estar entre 0 y 14, ambas. Pero con esta, yo estoy calculando pH, porque el menos logaritmo se define como la función de P minúscula, ¿cierto? Que también es potencial de hidrógeno. Pero en este caso, este me va a definir el pOH, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que la escala del pH va del 0 al 14 y pasa por el 7, donde el 7 está el neutro. Entonces, toda sustancia que tenga un pH menor a 7 significa que tiene alta concentración de hidrógeno y debiese ubicarse aquí, ¿cierto? Por eso aquí nos dio un 3,46 para el ácido clorhídrico, que tenía una concentración del 0,00034 molar. Mientras que para el hidróxido de sodio nos dio una concentración del 11,89, que es un pH cercano a 14, por lo tanto es una sustancia muy básica. Sí, 14 es porque es la escala del pH. No le puedo restar 20 si la escala va de 0 a 14. Entonces estaríamos viendo los números. Siempre de 0 a 14. Por eso resto, si necesito calcular el pOH, que es lo que vamos a hacer en la última tabla y ahí lo vamos a ejercitar más, ¿ya? Se aplica de esa manera. Ahora, pasamos a la segunda parte de ejercicio. Todos los ejercicios de la actividad 1 se resuelven igual. Menos logaritmo de la concentración que les están dando. Y para transformar de pOH a pH, tengo que restar 14 menos el pOH. Y ahí me transformo inmediatamente a pH. ¿Vale? Ahora, si quieren calcular para los ácidos el pH y además calcular el pOH, le restan 14 menos el pH y eso le va a dar el pOH. ¿Ya? Pueden hacer cualquiera de las dos. Pero siempre es 14 menos. ¿Ok? Ya. Ahora pasamos eh, a la parte 2 de la guía. ¿Ya? La parte 2 de la guía es muy parecida, pero esta es la función matemática inversa. ¿Ya? Cuando es pOH, cuando es pOH es básica, entonces se resta el 14. Claro, para finalmente me entregue el pH, porque por ejemplo, si yo calculo el pOH de cualquier concentración, por ejemplo, recién habíamos calculado y el pOH era 2,11, y si yo me quedo con ese número, ¿el 2,11 es ácido o es base? De acuerdo a la escala del pH. Es ácido, pero la sustancia
es hidróxido de sodio. ¿Cómo va a tener un pH ácido? Una sustancia que yo sé que es una base. Significa que todavía me falta hacer algo más, ¿ya? Entonces por eso necesito transformar el pOH a pH. Y el pH es 14 menos esta concentración. ¿Ok? Y ahí me da un pH de 11,89. Y 11,89, eso sí es una base. Sí, base, básico y alcalino es lo mismo. ¿Vale? Esas son tres cosas igual. Y del 0 al 7 son ácidos y del 7 al 14 son básicos o alcalinos. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué pasa si me dan a mí el pH? Pasamos a la segunda parte. No, el pOH no define. Es el primer dato para poder calcular las cosas. Chicos, última vez que les digo que paren de rayar la pizarra. Ya, el pOH mide la concentración de hidroxilos en una sustancia. Y es lo que vamos a hacer ahora. Miren, resulta que en el ejercicio 2 nos dan pH y nos dan ahora el pOH. O sea, ya nos dan Valejara. Hidroxilos es el nombre que uno le da al OH cuando están juntos. Esto es hidroxilo, mira. OH menos. Estos son los iones hidroxilo. ¿Ok? Mide la concentración de qué. El pH mide la concentración de hidrógenos de una sustancia. ¿Ya? El menos logaritmo es para los dos. Porque P, esto, esa P significa menos logaritmo. La P. Entonces, si es pH, va a ser logaritmo de la concentración de hidrógeno. Y si es pOH, va a ser menos logaritmo de la concentración de OH. ¿Ok? Ahora sí, ¿cómo se sabe cuándo es más o cuándo es menos? ¿Más que, menos que? Es la H. Porque siempre el hidrógeno es positivo porque son protones y los OH son negativos. Porque las sustancias básicas tienden... A ver, todo esto parte de la disociación de la molécula de agua. Cuando yo separo la molécula de agua se separa en un ion positivo y en OH negativo. Sí, pero el neutrón es neutro, no es ni positivo ni negativo. Lo único que hace es aportarme masa. Por favor, esa raya verde que está ahí, bórrenla. Mm, ya no sé quién hizo esa raya verde porque no la quieren borrar. Ya, voy a seguir avanzando con lo que sepa. pOH es menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Es que el que hizo esa raya tiene que borrarla. ¿Ya? Porque no quiero que quiera nadie de la llamada. Esta es una clase, se supone. ¿Ya? Sí, ahora vamos a la parte 2 de la guía. Le quise calcular la concentración de hidrógeno. ¿Ya? Si a mí me dan un pH, no sé si ya lo borraron. Si a mí me dan un pH, necesito saber ahora cómo volver a la concentración. ¿Ya? Y para eso nosotros aplicamos la función inversa del logaritmo. Y la función inversa del logaritmo se llama antilogaritmo. ¿Ya? Antilogaritmo. Y en la calculadora se escribe presionando la tecla Shift más después la tecla Log.
¿Ya? Que nosotros cuando nos dan ahora nos dan el pH, o sea, ya nos están dando el pH, ahora nosotros necesitamos saber la concentración de esa sustancia. Si yo te digo, tengo una sustancia de un pH 4, ¿cuál será la concentración de esa sustancia? ¿Ya? En el celular no se puede aplicar el antilogaritmo, por eso tenemos que trabajar con calculadoras científicas, y se los pedí desde la primera clase, ¿vale? De hecho, del año pasado estamos trabajando con calculadoras. Ya, entonces, lo siguiente, apretamos, apretamos en la calculadora, ¿ya? Esa tecla Shift que está acá, y después apretamos la tecla logaritmo, y nos aparece como un logaritmo de base 10, nos puede aparecer con un cuadradito aquí arriba, donde después, donde después colocamos la concentración de la sustancia, ¿ya? O bien les puede aparecer en su calculadora algo así, ya depende de la calculadora que tengan. Entonces, para poder aplicar ahora y poder determinar la concentración, nosotros escribimos el antilogaritmo, ya un 10 solo, ¿no? No, no, es que depende de la calculadora. Pero vas a escribir el pH con signo negativo. Por ejemplo, el primer ejercicio dice pH igual a 4,8. Entonces, ¿cómo voy a transformar esto? ¿Cómo lo voy a transformar? Sí, no, sí, está bien, está bien, está bien que le aparezca el 10. Sí, es que son distintas formas dependiendo de las calculadoras. Ya hemos visto en clase que no todas las calculadoras son iguales y no todas aparecen con el mismo número. ¿Ok? Entonces, ahora mmm, coloco shift log menos y el pH. En este caso es 4,8. Y eso me va a dar 1,58 y va acompañado de la notación científica, en este caso 10 a la menos 5. O que sería lo mismo que 0,0000158 molar. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Lo entienden? Ya, esto es mucho más. Ya, ahí Florencia es shift más log y el pH en negativo, o sea, menos 4,8. Menos 4,8. Y ahí da el resultado. Ahora, esto es para calcular solo concentraciones. ¿Ya? O sea, todas estas están en unidad molar. Son todas molares. ¿Ok? Recuerden, pH adimensional, no tiene unidad de medida. Pero cuando yo lo transformo, parto de la concentración. Entonces, ese sí tiene una unidad y es molar. ¿Ok? Ya. Ahora pasamos un poquito al ejercicio, a la parte número 3 de la guía. Sí, la misma, exactamente la misma. Eso sería todo. Exacto, eso sería todo. Ya. Ahora partimos el ejercicio 3. Y en el ejercicio 3 en realidad es saber de disoluciones químicas. ¿Cómo hacemos el 10 por 5? ¿Cómo? ¿Notación científica? Sí, esto lo voy a subir a YouTube después. Es que, ¿cuál es la idea de hacerlo así? Que puedo ir respondiendo las preguntas a ustedes al tiro. ¿Ya? En cambio en YouTube después van a mirar lo que hicimos, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos el 10 por 5? ¿En la calculadora? Miren, en la calculadora, em, depende de su calculadora. Generalmente en la que ustedes, el por 10, la notación científica se hace apretando el E.
la letra E que está al lado del ENS. ¿Ok? Lo expliqué en clase antes de que pase lo del corona. Ya. No puedo nombrarlo porque si después este video va a YouTube, después lo bajan. Coloquen strike por eso. Ya. Entonces, el ejercicio 3 ya es aplicación de unidad de concentración. ¿Vale? Tenemos la A. Dice, determine el pH y pOH si se preparan las siguientes disoluciones. O sea, tenemos la disolución, pero ahora lo que tenemos que hacer es calcular la molaridad. Y para saber, y con la molaridad nosotros aplicamos después menos logaritmo y ahí transformamos esa molaridad a pH. ¿Ok? Entonces, el primero dice que tenemos 10 gramos de hidróxido de sodio, o sea, es una disolución básica, y esto está en 1,25 litros. Por lo tanto, estos 10 gramos están en 1,25 litros. Por lo tanto, son 10 gramos en 1,25 litros. La pregunta es, ¿me sirven los gramos para calcular la molaridad? ¿Me sirven o no me sirven? Ya, ¿me sirven directamente los gramos? No, no me sirven directamente los gramos. Estos gramos tengo que transformarlo a moles, porque la molaridad es mol sobre litro. ¿Ya? Entonces, necesito saber cuál es la masa molar o la masa molecular del hidróxido de sodio. En este caso son 40 gramos mol. Este vale 23 gramos mol. Este vale 16 gramos mol. Y este vale 1 gramo mol. Por lo tanto, 23 más 16 más 1, 40. Entonces, si, eh, si 40 gramos son 1 mol, entonces 10 gramos, ¿cuántos moles son? 10 dividido 40. 10 dividido 40 es 0,25, ¿no? Sí, ya. El 40. Acá apareció el 40. El 40 es el 40 es la masa molecular. Sumando las masas de cada uno. Sodio 23, oxígeno 16, o sea, 23 más 16 me da 39. Y el hidrógeno es 1, entonces 39 más 1, 40. 40 gramos mol. ¿Dónde la saqué? De mi mente, de mi cabeza, de lo que yo me acuerdo. Sí, están en las tablas periódicas. ¿Ya? Están en las tablas periódicas. Ahí las buscan ustedes después cuando hagan sus cálculos. Y listo. Pero en realidad toda la guía tiene solo hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. Entonces, el hidróxido de sodio se la voy a dejar escrita. Hidróxido de sodio, 40 gramos mol. Y el ácido clorhídrico, 36,45 gramos mol. ¿Ya? Ahí tienen las masas, para que las anoten. Sí, porque esos son tantos gramos para un mol. Ahora, ¿para qué sirve eso? Este, este dato como tal, primero tengo que transformarlo, necesito transformar estos gramos a moles. Por lo tanto, como estos 40 gramos equivalen a un mol, estos 10 gramos, ¿cuántos moles son? Sí, pues 40 gramos sobre mol. Sí, lo podía haber escrito como UMA, lo podía haber escrito como masa molar, ¿ya? Pero son 40 gramos mol. Entonces son 40 gramos equivalen a un mol. Entonces, 10 gramos, ¿cuántos moles son? Entonces, X es igual a 0,25 mol. Entonces, ahora,
Esto se traduce en que 0,25 mol están en 1,25 litros. La pregunta entonces ahora es, ¿cuántos moles yo tengo en un solo litro? Para poder calcular la molaridad necesito saber los moles que tengo en un litro, ¿ya? Por lo tanto, divido 0,25, o sea, multiplico cruzado y divido, que es lo mismo que multiplicar 0,25 por 1, dividido 1,25. Y eso me va a dar 0,2. Entonces esto me da 0,2 moles. ¿Y estos moles están en cuántos litros? En un litro. Entonces tengo 0,2 molar. ¿Está claro el ejercicio? Sí, sabía que alguien me iba a preguntar, siempre como la pregunta meme de estos días. ¿Ya? ¿Por qué un litro? Porque es molaridad. Por eso necesitaba transformar esto, necesitaba saber estos moles. ¿En cuántos tengo en un litro? ¿De dónde sale el 0,25? Acá. Si 40 es un mol, 10 son X moles. ¿Ya? Como es la cuarta parte, 10 es la cuarta parte de 40, entonces como 1 dividido 4. Porque multiplico cruzado y divido por el que me sobra. 10 por 1 dividido 40. Y 10 por 1 son 10. Y 10 dividido 40 es lo mismo que 1 dividido en 4. ¿Y un cuarto cuánto es? 0,25. Sí, es lo mismo que estuvimos trabajando el año pasado, como proporciones, para poder hacer conversiones. ¿Ok? Ya, claro, una cosa así. ¿Siempre tienen que estar en litros? Siempre tienen que estar en litros. Siempre, siempre. Porque la unidad de medida del molar es moles sobre litros. ¿Ya? Entonces por eso siempre es litros. ¿Ok? Ya, miren. Voy a explicar el ejercicio, la letra C, porque la B es igual. Y después hay otros que son iguales. ¿Ya? Quiero explicar la letra C, porque la letra C lo más probable es que no se acuerden de eso. Que en realidad es súper fácil, pero ustedes siempre se olvidan de esto. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Entonces el 3 dice que tengo 20 ml de concentración al 0,25 molar. 20 ml. Ah, recién calculamos la concentración, que era 0,2. Entonces el pH, ¿cuánto va a ser? Menos logaritmo de 0,2. Menos logaritmo de 0,2. 0,69. Ese sería el pH. Ese sería el pOH. No, no. Tienes razón, Emilia. No terminé el ejercicio. Sí, perdón, Emilia. Ya, me había dado 0,2, ¿cierto? Mol litro. Y esta es la concentración del NaOH. Por lo tanto, esta sustancia es ácida o es básica. No. Volvimos al ejercicio A de la letra del número 3. La letra A del número 3. ¿Ya? NaOH, ¿es ácido o es base? Si termina en OH, yo sé inmediatamente que es una base. Ya la próxima clase, que la próxima va a ser una clase, en realidad no voy a resolver ejercicio, voy a hacer la clase de ácidos y bases de la teoría ácido-base. ¿Ya?
Ya, dice, pero si es del 0 al 7, ¿dónde está el problema? No, la próxima clase también yo creo que va a ser por stream, así como va la cosa. ¿Ya? Dice, este 0,2 corresponde de una base. Por lo tanto, si yo le aplico el menos logaritmo, ¿ya? Estoy aplicando el pH o POH. ¿Cuál de los dos? POH, exacto. Porque este es OH. Entonces, si yo le aplico menos logaritmo a este, estoy aplicando POH. Ese 0,2 es la molaridad que calculamos recién, ya de todo el proceso anterior. Entonces, tengo POH, por lo tanto tengo menos logaritmo de esta concentración que es 0,2. Y esto me va a dar 0,69. Menos 0,2. Sí, me da 0,69. Lo voy a aproximar mejor porque me va a dar 0,698. Dejar en 0,7. ¿Ya? Ese es mi pH. Entonces, para mi pOH. ¿Cómo calculo ahora el pOH? No entiendo para qué hace eso. No, porque 0,25 estaban en 1,25 litros. Entonces, ¿cuántos moles tenía ahora en un solo litro? No, en este caso es menos logaritmo de la concentración, porque aquí no es el antilogaritmo. ¿Ya? Entonces, ahora sí, para calcular el pH es 14 menos esta concentración. Por lo tanto, mi pH va a ser de 13,3. Y ahora sí terminé el ejercicio. ¿Se entiende? Ah, ¿por qué 14? Otra vez. ¿Por qué 14? Porque la escala del pH va de 0 a 14. Por eso. Entonces, por eso necesito restarlo. Entonces, aquí, como exacto, es 13,3 y esta era una base, ¿ya? Pero una base. Mi pH tiene que ser sobre 7. Sí, es una mega base, es ultra básico. Exacto. Ya, es una base con alta concentración. Este es el ejercicio 3, letra A. El 3, letra A. Sí. ¿Y cómo sabían que era base con el 0,2? No, con el 0,2 no sabíamos nada todavía porque esa es la concentración de la base. Ahora, claramente eso tenemos que transformarlo a pOH y de ahí restarlo. No entendí mucho. Ya, pero con el otro ejercicio tenemos que hacer lo mismo, así que ahí debería más o menos entender. Otra vez, ¿vale? Pero igual se podía saber porque tenía... eh, Sí, si yo sabiendo esto, en realidad, teniendo, teniendo claro esto, yo teniendo claro esto, yo debería saber inmediatamente que eso es una base. ¿Cuánto dura la clase de aprox? Yo creo que ya en 10 minutos deberíamos estar terminando. No, ya. Ahora voy a borrar y voy a hacer el otro ejercicio que necesitaba que practique. Este es el ejercicio 3A. Ahora voy a explicar el 3C. Vamos con el ejercicio 3C. Ejercicio 3C. Para este necesito aplicar
concentración 1 por volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. ¿Ok? Exacto, cuando tienes solo H, yo asumo que debiese tener un pH entre 0 y 7, un ácido. Este dice que tengo 20 ml, ¿ya? 20 ml de HCl a una concentración de 0,0025 molar. No, chicos, esta guía no me la tienen que enviar. Necesito que todo el material que yo les todo el material que yo les envíe, eh, necesito que lo vayan desarrollando porque si no, si volvemos algún día a clase, va, no van a tener nada hecho. Y estas explicaciones no sirven de nada si ustedes no las practican. ¿Vale? Ahí cambia el color. ¿Ya? Entonces esa es la idea. Ahora si yo les envío el material y ustedes no lo hacen, igual es responsabilidad de ustedes ya un poco en esta parte. Nosotros los profes estamos haciendo lo posible para que podamos avanzar porque no sabemos cómo va a demorar. ¿Cuántas clases tendremos semanalmente? Yo espero que al menos una a la semana, porque tampoco los podemos sobrecargar de cosas. Ya, si no tiene ni H ni OH, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Lo vamos a ver la próxima clase, que debiese ser la próxima semana en este horario, yo creo. Que es como difícil ajustarlo un poco al horario de clase. Cuando volvemos a la escuela, esperemos que después del 30, esperemos. Pero dieron 3 meses, o sea, dieron 90 días de cuarentena, así que no sabemos nada. Siempre los profes sabemos menos que ustedes. ¿Sí? ¿No vieron las noticias? Ya, avancemos. Entonces, tengo 20 ml de HCl a una concentración del 0,0025 molar. Y después me dice que se diluye hasta 500 ml, o sea, ese es mi nuevo volumen. Y necesito saber cuál es el pH y el pOH de esa sustancia. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que ahí está mi X. ¿Ya? Entonces, para no perdernos y para mantener más o menos las unidades de medida, nosotros sabemos que la molaridad está en moles sobre litros. Por lo tanto, ¿me sirven los ml así como están? En realidad no mucho. Lo más simple es transformarlos en litros. Por lo tanto, divido por 1000. Eso 20 dividido en 1000 me va a dar 0,02. Y 500 obviamente me va a dar medio litro, ¿cierto? Entonces ahora simplemente reemplazo para poder tener la concentración final. ¿Ya? Voy a tener. Voy a borrar aquí un poquito. 0,2, 0,02 litros por, o sea, perdón, mi concentración 0,0025 molar por 0,02 litros va a ser igual a mi nueva concentración, que es la que yo desconozco, por mi volumen 2, que va a ser ahora de medio litro. ¿Ya? Concentración 1, sí. Concentración 1, volumen 1, que es mi concentración inicial y mi volumen inicial. Y mi concentración 2 y volumen 2, que es mi concentración final y mi volumen final. ¿Ok? Entonces, ahora simplemente despejo. Este que está multiplicando lo paso al otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar 0,025 molar por 0,02 litros
dividido 0,5 litros va a ser igual a X. Simplifico las unidades, me queda solo molaridad, entonces me va a quedar 0,020, me falta un 0, 0,0025 por 0,02 dividido 0,5 me va a dar 1 por 10 a la menos 4. 1 por 10 a la menos 4 molar. ¿Ya? Entonces igual a X. ¿Ok? Entonces ahora ya tengo mi molaridad. ¿Ya? Y de acuerdo al problema, esta sustancia es ácido clorhídrico. Por lo tanto su pH debiese estar de 0 a 7 o de 7 a 14. Entre 0 y 7. ¿Ya? Entonces ahora aplico menos logaritmo de la concentración, que en este caso va a ser concentración de hidrógeno, porque estamos hablando de ácido clorhídrico. 1 por 10 a la menos 4. Y esto me da un pH de 4. Mi pH va a ser entonces menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 4. Entonces mi pH va a ser 4. Ahora el ejercicio me dice que siempre tengo que calcular pH y pOH. Por lo tanto, mi pOH, aunque no me genere mayor información en este ejercicio, va a ser 14 menos mi pH, que es 4, ¿cierto? Por lo tanto, mi pOH va a ser igual a 10. Ya tengo mi ejercicio finalizado. ¿Cómo lo coloco en la calculadora? Explique eso. ¿Qué colocar qué? ¿Todo? Escribo menos, la tecla menos, que está aquí, ahí como entre paréntesis, o puedo colocar el menos de acá, también sirve, ¿ya? Después la tecla logaritmo, que está por aquí, ¿ya? Y me queda así, menos logaritmo. Y después aprieto el 1, y para poder escribir lo del exponente, ya depende de la calculadora, hay una tecla que está, hay una tecla que dice que está abajo del ANS, o sea, que está a la izquierda del ANS, que en la de ustedes aparece una E, creo, exp, y a otros le aparece un por 10, con una cosita ahí, ¿ya? Ya, pero tranquilo. Escriban, borren todo y coloquen menos log y después escriban la concentración 1 y después apretan esa tecla que está aquí abajo, al lado de la. Sí, podría ser ese menos que. Ese es el menos que yo uso al menos. ¿Ya? Después de que coloqué el exponente, escribo el elevado a cuánto está. En este caso, como está a la menos 4, vuelvo a colocar a la menos 4 y cierro mi paréntesis. Y después aprieto es igual y me da el resultado. 4. El por 10, la tecla que está aquí al lado del ENS, está el es igual, está el ENS y después viene una tecla que en la de ustedes no sé si aparece EXP, ¿ya? Aparece EXP y el EXP es lo mismo que escribir eso, son exactamente lo mismo, es todo el por 10, X10, todo eso es la tecla EXP. Ahora lo que viene después, si es por 10, ustedes tienen que escribir el menos 4. Lo escriben con ese mismo número, con ese mismo menos que está en los paréntesis. Menos, y después el 4, cierran el paréntesis y debería darle el resultado que es 4. ¿Sí? Ya. Súper. ¿Ya? Y ese es el ejercicio.
¿Ok? Ya, ahora, para la tabla. En realidad en la tabla lo que tienen que hacer es aplicar todo lo que hemos hecho en todo este rato. Hoy sí, la plantilla no la cambié. No, no, sí. Lo único que tengo que decirle, la tabla tienen que hacerla solo, porque la tabla en realidad es aplicar lo que ya hicimos. Porque, miren, en la tabla, síganme por favor, solo les voy a ir indicando, diciendo lo que está en la tabla. En la tabla dice, la primera línea dice, me aparece solo la concentración de OH. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que calcular? Como me da el OH, a eso yo le aplico menos logaritmo y me va a dar el pOH al tiro. Ahora, si yo le resto 14 menos el pOH, ¿qué me va a dar? El pH. Y teniendo el pH le aplico el antilogaritmo al pH y me va a dar la concentración de hidrógeno. Y ahí terminé la primera línea. Y es lo mismo que hicimos entre el 1 y el 2. Miren, ya, le voy a dibujar más o menos la tabla rápido como aparece para que la hagan después ustedes. Y lo que tienen que ir haciendo en la calculadora básicamente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ya, y aparece aquí arriba dice especie, después dice concentración de hidrógeno, después dice concentración de OHs, después dice pH, dice pOH. ¿Ok? Ya. Eso es lo que voy a explicar, por favor. Pero tomen atención de acá. Me aparece NaOH. Y el único dato que me dan es la concentración, que es 0,00056 molar. Por lo tanto, ¿para qué me sirve? Con este número yo puedo calcular este inmediatamente. ¿Cómo? Menos logaritmo de la concentración de OH. Por lo tanto, voy a escribir menos logaritmo de 0,00056. Y eso me va a dar 3,25. ¿Cierto? Al tiro. Ahora, con ese 3,25 yo ahora puedo calcular el pH, ¿o no? ¿Y cómo lo calculo? 14 menos el pOH. Por lo tanto, 14 menos 3,25 me va a dar 10,75. ¿Sí? Restando. Muy fácil, restando. 14 menos 3,25 me da 10,75. Y ahí ya tengo el pH. Y es lógico que el pH sea mayor que 7 porque es NaOH. ¿Ya? Es hidróxido de sodio, o sea, es una base. Ahora, tengo que transformar este acá a la concentración. No, si aquí termino. Eh, a este le aplico el antilogaritmo de menos el pH, que en este caso es 10,75. Entonces, shift log menos la concentración, y esto me va a dar 1,77 por 10 a la menos 11. Y ahí terminé. ¿Sí? Antilog. Shift log 10,75. Miren, el único que les va a dar raro es el penúltimo, donde dice NaOH y aparece la concentración 0,00012 molar en la guía. Ese numerito debería estar en la concentración de OHs, no de Hs. Y eso es todo. ¿Ya? Bueno chicos, espero que
hayan entendido, practiquen y si tienen dudas al correo. Y también este video va a quedar registrado, así que pueden mirarlo. Igual este video quedó largo, así que como que va a pesar harto. ¿Ya? Pero pasar a usarse igual que el PH. Sí, lo mismo. Ya, intentaré hacerlo. ¿Ya? No te prometo nada hoy, pero lo voy a intentar. ¿Ya? Ya, chicos. Espero que estén bien. Espero que les haya servido un poco la clase. Y practiquen. Nos vemos. Adiós.